Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar de educación desde diferentes enfoques. Como emprendedor, como empleado y como docente. Mi nombre es Diego Rodríguez y junto a Juan Carlos Salvador y Guido Maldonado estaremos abordando el tema. Negocios y emprendimiento. Adaptarse o morir en el intento. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esa semana? Espero que estén súper bien y con mucho ánimo para grabar nuestro tercer episodio de podcast. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente del horario en el que nos escuchen, nuestros amiguitos radiofónicos. Muy contento de estar aquí nuevamente en nuestro tercer capítulo ya, hablando acerca del emprendimiento. Juan, Diego, buenas noches. Tercer episodio ya, vamos a ver lo que nos trae negocios y emprendimiento. Suenas un poco apagado, amigo Guido. ¿Está todo bien? ¿Ha estado bien tu semana? Semana complicada, las normativas municipales no están claras para la reactivación económica, así que bueno, vamos a ver qué sucede en estos días. Sí, y eso es algo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para poder empezar, quiero irme desde la parte un poco más formal. En el Ecuador, hace aproximadamente 10 años atrás, se hizo un cambio curricular y en este cambio curricular se implementó una materia nueva llamada emprendimiento y gestión. También les quiero dar la noticia a todas las personas que nos escuchan que estamos con un nuevo segmento dentro del programa y en este segmento nos estará ayudando Gabriela Jacome, quien nos estará dando ciertos datos interesantes acerca del tema que estemos tratando. Más adelante la van a escuchar. Bien, muchachos, quiero irme desde esta parte de educación y remontarme a la educación que ustedes tuvieron. Es decir, todo lo que ustedes han estudiado, ya sea en el colegio, universidad, ¿ha servido o no ha servido para lo que están haciendo en este momento? No sé, Guido, si tienes alguna experiencia ahí. Bueno, Diego, la verdad, en cuanto a educación preuniversitaria, pues me sirvió bastante el tema de dibujo técnico. No sé la verdad si a día de hoy esa materia se sigue implementando como tal y se sigue manteniendo el mismo esquema que en ese entonces, pero la verdad me sirvió muchísimo el aprender a hacer varios trazos, varios gráficos desde cero. Era una materia bastante entretenida, a pesar que el profesor que la daba era un pelafustán de primera. Mira, para dar contexto y para que las personas que nos escuchan nos entiendan un poco mejor, quisiera que nos cuentes un poquito acerca de cuál es tu emprendimiento, cuál es tu negocio y quizá ahí lo vamos a canalizar desde tu experiencia en la parte educativa. Claro, a ver, yo soy diseñador de interiores. ¿De interiores? Bueno, de calzoncillos no exactamente. Mi especialidad es la reforma y construcción nueva. Yo estudié en Barcelona en el Instituto de Diseño y la carrera allí como tal es interiorismo. Entonces está dedicada a tratar el espacio que va a utilizar una persona. Lo que te puedo contar es que en el área técnica en la que yo me desenvuelvo, lo que más aplico es dibujo técnico y diseño. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, pues la verdad, las únicas bases en cuanto a construcción que tenía era cómo trazar un arco carpado. No tenía ningún otro conocimiento más. Luego allí, pues ya me fui inmiscuyendo cada vez más en el mundo de la construcción y conocer que el cemento no solamente sirve para pegar los bloques, ¿no? Súper interesante y bueno, quiero eso poderlo ampliar un poco más, pero vamos contigo, Juanito. Alguna vez conversábamos y me decías que a ti quizás las cuestiones de tu educación te ha servido, pero no desde el punto de vista positivo, sino más bien negativo. No recuerdo muy bien cómo era, pero creo que sería muy prudente que ahorita Mira, un nos poco te expliques. cuento, verás, yo yo tengo un emprendimiento, está basado básicamente en el reciclaje de botellas. Ahora, ¿cómo yo llegué a esto? Es una cuestión que nació más por la inconformidad y por la ira. En cuestiones educativas, yo tengo dos grandes momentos que me marcaron. Uno fue cuando estudiaba la carrera de ingeniería mecánica, que en una materia, no la recuerdo muy bien, procesos de manufactura, creo que era la materia. Bueno, la cuestión era que nosotros debíamos replicar un elemento mecánico. Nosotros debíamos escoger el elemento y replicarlo, ¿no? En ese yo escogí una cerradura.
una cerradura, una chapa, como la conocemos aquí en Ecuador. Y yo quería reproducir esta cerradura. Tenía todas las ganas, tenía todas las herramientas, y igual con el equipo que estábamos ahí trabajando, teníamos toda la intención de hacerlo. Presentamos este proyecto al profesor y él nos dijo que es un elemento muy complicado. No, le puso muchos peros, un sinnúmero de peros. Total, este elemento no se llegó a construir, pero llegué a confrontarme con el profesor reclamándole de que cómo es posible que tenemos todas las herramientas, tenemos todas las ganas y no podemos copiar una chapa china. Ese es uno de las primeras cuestiones a nivel educacional que me marcaron como para tener yo como un emprendimiento. Primero, la ira por ahí. Y la otra que me marcó, bueno, ya estudiando más adelante, una cuestión ambiental, y que se vio la falta de una conexión. Ya, por un lado, tú escuchas las noticias y ves que el mundo está degradándose poco a poco por los malos hábitos de consumo que se tienen y ese tipo de cuestiones. Y por el otro, tienes tú a gente que quiere aportar su granito de arena, pero no sabe cómo. Ya, entonces, ¿cuál fue la conexión que encontré yo ahí? Bueno, pues pongámonos una recicladora, un lugar donde la basura pueda ser usado en un nuevo proceso industrial. Entonces, esas más o menos son las dos cuestiones que marcaron mi vida para poder tener un emprendimiento, no para emprender. Una pregunta, Diego, pero yo tenía entendido que tú también habías incursionado en algo medio loco en esto del emprendimiento. Sí, bueno, no sé si es emprendimiento y lo quiero contar un poquito más a futuro para poderlo quizá centrar un poco más en este concepto que estamos hablando de los negocios que ustedes tienen y ver si entra o no entra la idea que yo estoy manejando. Miren, desde el punto de vista académico, les hablo ahorita como profesor, es súper satisfactorio escuchar a personas que les ha servido de una u otra manera lo que hemos trabajado en una aula de clase. A mí me gusta pensar que deposito un pequeño grano de arena en lo que va a ser ese ser humano dentro de algunos años de futuro. Y es verdad, hay cosas positivas y hay cosas negativas que pueden ocurrirle a esta persona o que pueden ocurrir dentro del ámbito educativo, pero de una u otra manera le están impulsando a ir un poco más allá. Ahora, les quiero invitar a escuchar a Gaby, quien nos va a hablar un poco sobre el emprendimiento desde el punto de vista académico en el Ecuador. Gracias, Diego. ¿Sabías que en 2012 el Ministerio de Educación hizo un cambio en la malla curricular implementando el Bachillerato General Unificado, el cual, entre otras materias, incluía la asignatura de Emprendimiento y Gestión, cuyo objetivo es formar jóvenes emprendedores con un alto nivel de liderazgo que busquen soluciones efectivas a los problemas de su vida personal y laboral y que generen fuentes de trabajo para sustentar la economía ecuatoriana a través de la incorporación de proyectos interdisciplinares. Entonces, como ustedes pueden escuchar, esto nace aproximadamente en el 2012 con una reforma curricular que hubo en el país y buscando que las personas que se están educando para esta cuestión de formal, por decirlo así, tengan una alternativa para decir, bueno, voy a estudiar, pero también voy a tener mi negocio, voy a crear algo nuevo. Y aquí va la anécdota. Cuando yo entré a la institución donde trabajo, había falta de profesores para el emprendimiento y gestión. Y una política que se manejaba era, bueno, tú eres profesor de física, entiendes algo de números, entonces capaz y sabes algo de emprendimiento. Y me mandaron a dar esa materia. Y sinceramente no tenía mayor idea de lo que tenía que hacer. Ese rato informándome un poco y demás, fue una cuestión mala, creo yo, decidirlo así. Sin embargo, afronté la situación e intenté aprender junto con ellos. Debo decir que quizá no fue tan agradable, ¿no? Porque se sentía esa falta de conocimiento que debes tener, pero te abre un poco la mente y creo que es una de las cosas que busca la materia. Ahora, en la actualidad, sé que personas que se dedican a la ingeniería comercial o la economía se están encargando de la materia. Pero, ¿qué hubiera pasado si a nosotros en nuestra educación, cuando estuvimos en el colegio, nos hubieran formado con una materia así? No sé si es positivo o negativo para ti, por ejemplo, Guido. O sea, tu caso era algo así como el profesor de catequesis que va a dar clases de karate, ¿no? Porque
Suena medio similar la palabra. Sí, sabes que en política educativa a veces las cuestiones no son tan simples y toca adaptarse, ¿no? Y tocó en esa ocasión. No sé qué tan positivo fue, pero creo que la experiencia de lo que dejó ayuda un poco. Mira, en cuanto al tema de que tú estás tocando, ¿qué hubiera pasado si nos hubiesen enseñado algo acerca de emprendimiento, negocios, gestión empresarial, economía del hogar? También podría ser por ahí. ¿Sabes qué hubiera sido? Quizá nos falta mucha educación en cuanto al tema económico en sí, en general, ¿no? Entonces, yo pienso que sería algo muy, muy, muy beneficioso el que nos hubiesen dado este tipo de clases. Verás, yo te voy a contar algo. Cuando estaba recibiendo ya las clases en el Instituto de Diseño, había en la materia de diseño, el profesor, la primera clase que nos dio fue reinvención, ¿no? Aprender a reinventar algo, ¿no? Entonces teníamos que reinventar o rediseñar un objeto que ya existía. Este objeto, el que él seleccionó, era un inodoro. Entonces, había que rediseñarlo completamente, inclusive desde su envoltura hasta su presentación final, sus accesorios y todas estas cosas. Entonces, este tipo de educación es lo que hace que tú empieces a pensar de una manera distinta, ¿no? Volviendo al tema colegial, si, por ejemplo, si nuestras clases de contabilidad hubieran sido más profundas, pues a día de hoy no le estuviera pagando $40 a la contadora para que me lleve el tema de la gestión tributaria, por ejemplo. Claro, excelente, y esa es la idea, ¿no? Porque dentro de la malla curricular, tú tienes que entender más o menos de esta cuestión de tributación, la cuestión de contabilidad y algunas otras cosas más. Ahora, no sé si para ti, Juanito, es una cuestión que se le vea desde el lado positivo o más bien negativo. Lo digo así porque tú eres comúnmente de las personas que se va más a lo negativo de las cosas. No, verás, tres cosas que quisiera decirte, ¿no? Eh, Enseñar a ser emprendedor, enseñar emprendimiento como que no, me choca a mí un poco. El emprendedor para mí es una persona, una cuestión innata, ya ese espíritu ese espíritu emprendedor, esas ganas de comerse al mundo, de generar un cambio. No todas las personas lo tienen. Y no está mal no tenerlo, ¿no? No todos pueden ser generales, no todos son tropa. Tiene que haber un equilibrio en el mundo. Otra cuestión de que puedes enseñar, sí, herramientas, pero tú no te puedes meter como que en el espíritu de la persona y empezar a impulsar algo que tal vez no nació para eso, ¿no? Puedes enseñar, sí, herramientas y un poco adaptarte a la burocracia que te va a tocar. Y, y bueno, tal vez te sirva a futuro en el emprendimiento si es que llegas a hacerlo, ¿no? Y otra cuestión es que el emprendedor o el emprendimiento va íntimamente ligado con la innovación, ¿ya? Entonces, esta cuestión tampoco no se puede enseñar, por ejemplo, a innovar. Tú puedes generar, sí, las condiciones adecuadas para generar un emprendimiento o una innovación, pero no puedes comprar un emprendimiento no puedes tampoco comprar una cosa innovadora. Mira, el enfoque de la materia se va por el lado de, y lo voy a poner más o menos como un ejemplo. Si tú tienes una aula de clase donde tienes 30 estudiantes, posiblemente de esos 30, 25 están pensando en ir a la universidad, en seguir una carrera de alguna manera tradicional, en acabar esa carrera y luego trabajar para alguien más, quizá el Estado, quizá en la parte privada, y vivir de un salario, ¿ya? Que es más o menos lo que se maneja en nuestra sociedad. Pero esos 5 que los saqué del grupo, posiblemente son esas personas que tienen ese espíritu emprendedor, posiblemente son esas personas que tienen esa idea innovadora en su cabeza y que están esperando la oportunidad adecuada para poderlo sacar. ¿Y qué es lo que sucede? Como no tenemos educación en ese sentido, la persona que emprende comúnmente comete errores y es lo lógico hacer, ¿no? Pero si yo cometo un error y no tengo una guía para saber que ese es un error de alguna manera lógico que me puede pasar y quizá lo puedo prevenir,
me voy a decepcionar, voy a tener miedo y voy a decir, esto está mal, quizá mejor es trabajar para alguien más. Entonces la materia lo que persigue es eso, es darle quizá a ese pequeño grupo o a esas personas que tienen ese espíritu innovador, darles herramientas para que cuando empiecen su emprendimiento tengan una guía para saber qué hacer. Entonces va por ese lado la materia. Claro, pero entonces lo ideal sería darle una vuelta de rosca más a esta materia. O sea, lo ideal sería que la educación se empiece a enfocar, o mejor dicho, que se empiece a orientar a los estudiantes eh, si piensan ser empleados o piensan ser empleadores y empezar a inculcar el espíritu empresarial también en las personas, ¿no? Obviamente tú puedes tener un trabajo fijo, por decirlo de alguna manera, porque a día de hoy hemos descubierto que ningún trabajo es fijo. Bueno, eso siempre se ha sabido, ¿no? También. Pero te da opciones a que tú puedas crear algo en paralelo, que bien no puede ser tu ingreso principal, pero sí que te puede generar un ingreso extra y en algún momento eso se podría convertir en tu ingreso principal. Exacto, y ese es el fin. Mira, en la malla curricular, como lo manejan es, te van a dar herramientas para que tú sepas, por ejemplo, a tributar. Ya, yo sé que posiblemente esta idea es, ya te están metiendo en la cabeza el hecho de que tienes que pagar impuestos, pero sí, es verdad. Y cuando salgas al mundo real, salgas de la educación al mundo real, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener que pagarlos de una u otra manera. Entonces, es mejor tener un criterio para saber qué hacer. Es mejor tener un criterio para no pagarle a alguien más el trabajo que tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Eso, por ejemplo, te enseñan en el primer año. En el siguiente año, hablo de un bachillerato, ¿no? En el siguiente año te enseñan a tener herramientas matemáticas que te permitan ver qué puedes hacer con tu negocio, hacer un estudio en el mercado, conocer un poquito sobre estadística, meterle matemática al asunto, hacerle una cuestión un poco más formal, más fuerte. Y en tercero de bachillerato tienes que ya crear tu proyecto, tu idea innovadora. Muchos de los chicos crean ideas que les sirve para el momento, es decir, quiero aprobar la materia y lanzo mi idea, quizá no tan buena, pero con esos elementos. Es verdad, quizá eso no va a servir a futuro, pero quizá este grupo pequeño que yo les decía en el ejemplo, lanza la idea que la ha venido manejando por algún tiempo y les da un sustento un poquito más fuerte, de tal manera que cuando acabe su educación secundaria pueda obviamente tratar de acceder a la universidad, pero si es que no, o si es que sí, hacerlo quizá en paralelo, llevar este negocio, esta idea que ya vino y que ya está más estructurada. Interesante lo que comenta. Ahí son igual un par de cosas que quiero añadir y que quiero también que entre un poquito a debate. Por ejemplo, nos hablan de clases para emprendimiento. O sea, si me jalo el año en esta materia, ya no soy emprendedor. Por ahí una, por ejemplo, para un poco para ir generando el tema de que yo voy más a generar un ambiente de emprendedor, un ambiente innovador, que eso es lo que se debe buscar, ¿ya? El error es una parte fundamental para emprender, ¿ya? Para innovar es una cuestión de saber caerse y saber levantarse, aceptar el error, ¿ya? Ninguna de las personas que, por ejemplo, manejar bicicleta, ninguna de las personas que saben manejar bicicleta no es que cogieron la bicicleta y simplemente pedalearon y ya está, nunca se cayeron, ¿no? El error, el saber caerse y el saber levantarse es lo principal y eso no se enseña, ¿ya? Ahora, Bueno, pero depende, viejo. la Claro, intención pero sería generar un depende porque ecosistema, pues, un ecosistema. Por ejemplo, en Estados Unidos existe esta cuestión del Silicon Valley. ¿Qué es lo interesante ahí? De que las personas o los jóvenes que están ahí no es que son orgullosos de sus aciertos. La gente allá es orgullosa de sus errores, porque gracias a esos errores llegaron a ser lo que son, llegaron a tener lo que tienen. Entonces, bueno, hay literatura donde dicen que en los bares de allá, las conversaciones son de los fracasos que tuvieron y los cuentan muy orgullosos de los fracasos que tuvieron y porque son los pasos, o sea, cuántas veces me caí, o sea, es como que, mira, yo me pude levantar de esto,
me quebré esta empresa, me fue mal en esto, pero me pude levantar. Eso es lo que aquí, ¿quién se enorgullece de un fracaso, por ejemplo? Bueno, yo quebré 2 veces. En mi vida laboral he quebrado 2 veces. Yo he tenido fracasos rotundos. He tenido que vender prácticamente hasta los cordones de los zapatos para poder solventar los gastos de los negocios que no tuvieron los frutos que esperaba. Pero aquí la cuestión, yo creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero solamente para aclararte una situación. Ellos celebran el tema de sus fracasos, como tú los dices, o sus quiebres, o sus roturas que tuvieron. Es porque en su economía, en su estatus que ellos viven, pueden manejar cantidades de dinero mucho más altas, pueden tener financiamientos más asequibles y esto les permite ir haciendo un fondeo de tal manera que cuando tengan estas caídas no van a padecer mucho, ¿no? O no sea el caso que hayan perdido unos cuantos billones, pero si no es el caso, claro, se van a poder levantar y va a ser una anécdota más. Pero si tú a un negocio aquí pequeño le dices, celebra que te quedaste en la bancarrota y le debes a 4 cooperativas, el pana te va a decir, oye, ¿tú estás loco? ¿Te drogaste? O dile a tu dealer que te están vendiendo de la mala, porque ponerse a celebrar que quebraste no va a ser Claro, bien visto, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho el contexto y la cultura donde tú quieras implementar eso. O sea, está bien tener presente los errores. Yo no te digo que no. Está muy bien tener presente los errores. Pero celebrarlos, llegar a ese punto, por lo menos aquí en el Ecuador, no lo creo. O por lo menos en estas generaciones lo dudo mucho. A lo mejor unas 4 o 5 generaciones más adelante, cuando ya tengamos el Sucre 2.0 y todas esas cosas y en lugar de Silicon Valley tengamos Chillo Valley o alguna situación, pues a lo mejor pega, pero pero mientras tanto es lo que dudo mucho. exactamente es eso, no dar clases de emprendimiento, o sea, o llamarlo bien, ¿no? Son herramientas para el emprendimiento, sino más bien generar un ambiente adecuado para emprender y un ambiente adecuado para innovar, ¿ya? Ahora, Bueno, lo que podría. A ver, ahí les quiero interrumpir un poco, muchachos. Siento que nos estamos disparando bastante y centrémonos un poco más. Mire, voy a empezar por la cuestión que decía Juanito de perder el año en emprendimiento significa que ya no soy emprendedor. Hay que tomar en cuenta algunos detalles. La forma como nosotros nos educamos difiere bastante de la forma como se están educando ahora las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que cuando entré a primer curso, lo que ahora llaman octavo de básica, la consigna era, al profesor de X materia no le alces a ver porque si le alzas a ver, perdiste el año. Es decir, era una educación basada en el miedo y comúnmente en el miedo físico, al castigo físico. Entonces, los profesores llegaban a ser bastante teóricos y eso hace que la materia o las cosas que se hacen en la materia se vuelvan quizá no tan agradables y un poco lejanas de la realidad. Hay materias difíciles para poderlas aterrizar y hay otras que considero que pueden ser un poco más fáciles. Una de esas es esta, el emprendimiento y la gestión. La forma como se maneja ahora se maneja por proyectos y los proyectos son entre algunas materias interdisciplinarios. Inclusive hay concursos de emprendimientos y hay muchos chicos de entre 15, 16, 17 años que ya tienen su negocio, ya lo han armado, ya tienen inclusive auspicio, ya tienen inclusive gente que está aportando de forma económica. Entonces, no hay que analizarlo como la educación tradicional que lo tuvimos, y es verdad, quizá en algunas instituciones puede seguir así, pero hay que llevarlo al siguiente nivel, y el siguiente nivel es hacer entender a las personas que esto no es para aprobarlo, para cursar la materia nada más, sino para aprovechar las herramientas. Ahora, por otro lado, la cuestión de celebrar o no celebrar los fracasos, yo creo que es una cuestión de definición de la palabra. Celebrar el fracaso, bajo mi criterio, es el hecho de darme cuenta de todos los errores que yo he cometido y poderlos aplicar en la próxima empresa o en el próximo negocio que yo quiera involucrarme. Entonces, ¿qué sucede ahora? Cuando yo voy a ciegas a un negocio y invierto X cantidad de dinero y le debo a las 4 cooperativas que decía el Guido y demás, y me va mal, tengo miedo, ¿sí? Ese riesgo me provoca miedo. Y el miedo también se da por ignorancia, es decir, posiblemente el negocio es bueno y yo fallé en algún detalle que no me di cuenta.
Entonces, mientras más yo me pueda instruir de cómo funciona un negocio, entonces yo puedo quizá detectar dónde fue mi error. Esas personas en otros países o en Estados Unidos, que fue el caso que puso Juanito, son personas que mal o bien son educadas en este criterio. Y la cultura ayuda a que estas personas, a mi parecer, entre comillas, celebren el error, porque les da una herramienta adicional a las herramientas que ya poseen, de tal manera que pueden fomentarse más. Y claro, está toda la cuestión económica y todo el piso que tienen estas personas para poder desarrollarse mucho mejor, ¿no? Es una cultura y es una economía diferentes a las que más manejamos acá. Ahora, miren muchachos, salgámonos un poquito de la cuestión conceptual y aterricémoslo en las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, Guido, sé que estás trabajando en el tema de la construcción. Ahorita estamos en una situación bastante compleja desde el lado económico, pues no podemos salir, estamos encerrados. Y no sé qué está pasando con tu negocio. Si nos pudieras dar una pequeña reseña, ¿qué estás haciendo en tu Bueno, negocio en mi ahorita? negocio ahora mismo yo me encuentro paralizado todo lo que tiene que ver con trabajo de campo. Lo que me he enfocado más es en el trabajo que puedo realizar desde casa, sea bien diseños, modelado 3D, o inclusive, bueno, ahora he incursionado un poco en el tema del diseño gráfico. La verdad, esto para mí sí es muy nuevo, no lo había hecho más que como hobby alguna vez, pero ahora echándole una mano al profe y esas cosas, pues estamos ahí incursionando en el diseño gráfico. Entonces, a mí me golpeó muy fuerte. Las medidas que tomó la alcaldía de Quito para la reactivación económica, yo siento que no son suficientes ni están bien encaminadas. Ha habido muchas fallas en el tema del plan piloto para la construcción y esto va a dejar a muchos constructores pequeños y medianos, como es mi caso, nos va a dejar prácticamente para buscar un nuevo emprendimiento. Justamente de eso te quería preguntar, pues se ha escuchado que la normativa ahora, lo que ha lanzado el gobierno es, vamos a dar un plan piloto a la cuestión de la construcción. Y como sé que tu mundo es la construcción, pensé que quizá tú podrías engancharte por No, ese lado. porque el plan piloto que ahora mismo, valga la redundancia, ¿no? Que implementó el gobierno, fue orientado a instituciones médicas. Todo lo que tenga que ver con el tema hospitalario es lo que principalmente se ha reactivado, ¿no? Y luego las grandes construcciones, todo lo que tenga que ver con proyectos multifamiliares y el plan orientado a los sectores más vulnerables, ¿no? Las viviendas de inclusión económica, si no, perdón si no es el término correcto, ¿no? No se me viene a la mente exactamente el plan del gobierno. Vivienda para todos, creo que era. Entonces, estos proyectos son los que se van a reactivar antes. Aunque sí hay aventureros que con lo del plan piloto, como todo, como ocurrido en muchos casos, en el caso de nosotros, pues nos hemos aventurado a lo que pueda surgir, ¿no? Entonces, justamente hoy hablaba con un amigo y él me contaba que él ya estaba trabajando de nuevo. Entonces le pregunté que cómo estaba haciendo y dice que, bueno, por suerte para él, la familia donde está trabajando, la casa donde está interviniendo, los propietarios disponen de otra vivienda y se han ido de allí, entonces la vivienda está vacía. Entonces ellos no están interactuando con nadie más. Claro, bueno, siempre es complicado, pero te conozco hace algún tiempo y sé que eres una persona emprendedora y seguramente algo tendrás que sacar. En el caso tuyo, Juanito, sé que te dedicas a la cuestión de la recolección de basura, básicamente es la idea, ¿no? Y yo no sé, y en esto es bueno que estés tú aquí para que me puedas corregir si me equivoco, pero yo lo noto más como una cuestión como altruista, es decir, quiero cuidar el planeta, voy a poner la basura en diferentes sitios, voy a hacer una clasificación, qué sé yo, las botellas plásticas y cosas por ese estilo, pero no sé qué tanto rédito económico de eso. O sea, no sé si realmente es una Ya, cuestión como sí, buena tu emprendimiento, como pregunta y ya negocio. un poco te explico, pero antes de eso quería quedarme una idea de la charla anterior, del segmento anterior, que sí quisiera comentarles a los amigos oyentes que no se busquen el currículum de un profesor Johannes, bueno, de una universidad de Princeton,
donde él genera su currículum en base a todos los fracasos que ha tenido. Ya así de valiente es el tipo y tan orgulloso de sus fracasos, que él genera un currículum donde indica las veces que lo rechazaron de una beca, las veces que postuló y no lo llamaron, los trabajos que no le dieron cabida, y hasta llegar a ser el profesor de Princeton. En referencia a lo que me cuenta, a la pregunta, mira, un poco te cuento. Es el trabajar con desechos es una cuestión sui generis. Por ejemplo, tú o cualquiera de nuestros amigos podcasteros tienen una botella o consumen su líquido y lo que les sobra ya es basura. Entonces ellos no tiene valor alguno. El valor o por lo que consumieron este líquido, esta botella, por el que compraron esta botella es por el líquido, más no por la botella. Entonces esta botella ya se convierte en un desecho, ya no tiene valor alguno. La intención es recolectar esa botella y volverla a insertar en un proceso industrial, ¿ya? Ahora imagínate llegar a hacer nuevas cosas, llegar a hacer nuevos productos con una materia prima que no tiene valor, o sea, que su costo no es significativo, materia prima gratis, por así decirlo. Entonces, por ese lado va la cuestión de los réditos económicos que se pueden dar. Si es una materia prima que no tiene costo, ¿cómo vas a generar réditos económicos? Ahí viene la inventiva. Tú, por ejemplo, que existen, de las botellas plásticas se pueden hacer nuevas botellas plásticas. Me voy con el ejemplo de las botellas plásticas. Estas botellas tú las puedes triturar, las puedes fundir y pueden ser nuevamente reinsertadas en cualquier proceso productivo que sea vinculado a la inyección de plástico, a la manufactura del plástico en sí. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer ropa, puedes hacer fibras, ¿ya? Puedes hacer nuevas botellas, o puedes hacer, ya por último, con el desecho con el desecho del desecho, puedes hacer tacos Fisher, ya, para la construcción. Entonces Pero ¿y entonces cómo ganas dinero con esto? vendiendo el nuevo producto, pues. Ya, en un proceso productivo, O sea, el nuevo. en un proceso productivo, ¿qué tienes? Tienes 3 pasos, ¿no? Tienes la materia prima, un proceso productivo y el producto final, ¿ya? Todos estos de aquí te vas a necesitar costos, te cuestan, ¿ya? Tienes tu materia prima y vámonos por el proceso de construcción, necesitas cemento. Este cemento tú vas y lo adquieres, lo procesas, necesitas un mixer, vas a gastar energía, ¿ya? Y lo vas a vender, que bueno, vendría a ser en este caso la casa. Cada uno de estos procesos me va a generar un costo. Imagínate no comprar cemento, o que el cemento te llegue gratis, ¿ya? Tú puedes generar un nuevo producto con una cuestión mucho más económica, o sea, un margen de ganancia más alto o un producto más económico. O sea, vos dices volver a hacer las casas con chocoto. ¿Qué es chocoto, loco? El chocoto es preparar el adobe. Con adobe y carrizo. Tierrita, paja y agüita y sol. Construcciones sustentables, ¿cacha? Ya, o sea, nos ponemos a hacer vitrales con botellas, dices tú. No, porque puedes llegar a hacer elementos bastante elaborados, ya. Bastante elaborados. Muy bien. Sí, pues a veces nosotros no confiamos en todo lo que tenemos en casa y posiblemente tenemos materia prima, como dice Juanito. Miren, les quiero comentar un poquito lo que Guido me hacía referencia al principio en el programa. No sé si cabe como emprendimiento, pero les voy a contar mi experiencia. Estoy escribiendo, o mejor dicho, he acabado de escribir un libro junto con Gaby y inclusive nos invitaron a México a dar una charla sobre el libro y demás. El plan era poderlo publicar allá, pero con toda esta cuestión del coronavirus y que no se puede salir y los negocios están cerrados y demás, ha sido un proceso que se ha detenido. Entonces hay que buscar alternativas y una alternativa que yo encontré es una cosa llamada crowdfunding. Yo no tenía mayor idea, pero Gaby en este segmento nos va a explicar un poquito más acerca de lo que es el crowdfunding. Si tienes una idea de negocio y requieres financiamiento, Internet ha abierto la posibilidad a nuevas alternativas como el crowdfunding. ¿Sabes qué es? El crowdfunding o financiamiento masivo es una red de financiación colectiva normalmente online, que a través de donaciones económicas
consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas. Sirve para unir personas con ideas y personas para apoyar esas ideas. ¿Qué plataformas ofrecen estos servicios? Existen algunas en la red, como Indiegogo, Kickstarter y Asvaca. ¿Qué debes hacer? Primero, el emprendedor envía el proyecto a la web. Luego, indica una descripción del mismo, cantidad que necesita su financiamiento, tiempo de recaudación y recompensas ofrecidas. Al finalizar el plazo, si se alcanza el financiamiento solicitado, se entrega el dinero al emprendedor y los inversionistas reciben sus recompensas. Caso contrario, se devuelve el dinero. Bien, como dijo Gaby, la idea es, si yo quiero empezar un negocio, uno de los principales problemas que yo tengo es la falta de recurso económico. Y lo que comúnmente se suele hacer es empezar a pedir prestado a los familiares o quizá Al chulquero. pedir algún préstamo a algún banco, pero ustedes saben que las cuestiones burocráticas o al chulquero, si es que va por ese lado, pero siempre estas cuestiones resultan ser un poco difíciles porque a uno le analizan pues absolutamente todo y a ver si le prestan o no le prestan el dinero. La idea que manejan estos lugares de internet es tratar de recopilar capital de varias personas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, $10,000, pedirle a una persona $10,000 es una cantidad bastante grande y seguramente va a ser difícil que me la pueda entregar. Sin embargo, si yo tengo varias personas que creen en mi proyecto y cada quien aporta con una cantidad y luego en suma logro tener mis $10,000, pues puedo hacer realidad lo que yo necesito. Entonces, como les decía, en mi caso, quiero publicar el libro. Estoy haciendo más o menos un estudio de cuánto dinero necesito. Eso lo subo a esta plataforma, pongo los datos, doy la reseña de más o menos cuánto se trata y lo importante es dar ese tiempo. Entonces, el tiempo va a ser adecuado, ahí más o menos se mide, ¿no? Nos ayudan en ese sentido, se mide el tiempo para que nosotros logremos o no logremos llegar a la meta que necesitamos. Y las personas que aportan económicamente, bueno, hay de algunos tipos, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, lo hacen en el sentido altruista, donan dinero sin esperar nada a cambio. Es un poco complejo llegarlo así, ¿no? Pero existen. Hay las otras que donan esa cantidad de dinero, pero esperan una remuneración a cambio, es decir, cuando ya salga el proyecto a la vista, pues vamos a tener algo de rédito económico. Y hay otras personas que, por ejemplo, si estamos vendiendo un producto, en este caso el libro, lo que hacen es lo compran por adelantado y es más o menos lo que decía ahorita Juanito, son como las preventas. En el mundo de la música pasa bastante y bueno, tú Guido que eres de los duros del rock, supongo que debes haber escuchado de algunas bandas que utilizan este método. Claro, aquí en la para escena poder nacional sacar sus discos. hubo, bueno, mejor dicho, hay muchísimos grupos que han estado utilizando el crowdfunding para poder lanzar sus discos. Tenemos el caso de La Máquina Camaleón, tenemos el caso de los Swing Original Monks, entre los más nuevos, ¿no? Luego ha habido crowdfunding para conciertos, para que bandas viajen fuera del país, puedan ir a hacer giras europeas, como es el caso de los, se me fue el nombre, no es Misil, bueno, estuvieron una gira europea súper larga y gran parte de esta gira se logró gracias a la colaboración de los fans, ¿no? Entonces ellos les ponían el dinerito y ellos pues iban a hacer buena música y dejar muy en alto el nombre de Ecuador por toda Europa. Ese es el objetivo que persigue este programa. Si bien hay varios problemas en la sociedad y siempre los estamos analizando desde el problema, también nos gusta dar cierta solución. No tenemos la solución a todos los problemas que se presentan, pero tratamos de dar ciertas alternativas. Las personas que nos escuchan dirán, faltó hablar de esto o aquello, pues eso sería bueno que nos comenten. Nos agradaría bastante que nos digan de qué temas quieren que podamos profundizar un poquito más. Lastimosamente el tiempo es despiadado y ya tenemos que cerrar el programa, pero un tema que me quedó pendiente en este episodio es, hay varias crisis en la educación. A lo largo del tiempo en nuestro país ha vivido un montón de crisis. Hoy estamos en una de ellas, ¿no? El recorte presupuestario hacia las universidades o la desaparición del bachillerato internacional en el Ecuador son temas que preocupan a miles de jóvenes. Y yo quisiera poderlo abordar desde el lado histórico, cómo han venido siendo todas estas cuestiones políticas. Bueno, de esto y de otras cosas más relacionadas con crisis en la educación,
un cuento sin fin. ¿Ya? Eso vamos a hablar en el siguiente programa. Esperamos que nos escuchen y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, muchachos, que tengan una Pasen excelente bonito. semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.